Nueva negociación. El Real Madrid está interesado, ha decidido soltarse sus trenzas y ahora tiene el cabello suelto, ¿no? Pero me gusta el hecho de que vamos a jugar una final, una gran final. Ahí está la Copa del Mundo que podría ser nuestra, bueno, contra España. Qué gran final, realmente, qué gran final. Continúa esta maravillosa historia de fútbol en el Paris Saint-Germain con Ethan Mbappé, muchachos, hermano menor de Kylian Mbappé y chico que está teniendo una carrera maravillosa. Vamos a iniciar la sexta temporada, estamos rematando la quinta porque ahí terminó el primer episodio o la primera parte que si no has visto te la dejo en los comentarios, bueno, el comentario fijado y en las tarjetas. Ahí vimos los inicios de este chico y en esta segunda parte vamos a ver cómo se desarrolla, vamos a ver si cambia de equipo porque es muy posible o lo más seguro es que quiera cambiar de aires porque en el primer episodio pudimos ver que ya experimentó en otras ligas, ya estuvo en la Championship, en la Premier League, en la Serie A y este chico ya tiene un recorrido muy interesante para esta ocasión o para estas próximas 5 temporadas, las cuales terminan en el 2031. Quiere cambiar de aires, quiere salir de la sombra de su hermano y quiere triunfar solo en otra liga. Bueno, eso lo veremos, todo eso lo veremos en este episodio y estaremos muy pendientes a todas las propuestas que lleguen. Ojo con el dato, solo se irá con el club que pague lo que, lo que se pida, ¿no? No se va a regalar, tiene que venderse muy bien vendido porque el Paris Saint-Germain necesita ese dinero. Eso significa que el club que se lo lleve tiene que ser un club grande. Por otra parte, vamos a retomar el modo carrera justo donde lo dejamos. Estamos finalizando, como dije, la quinta temporada. Estaremos atentos a las propuestas y también veremos en este episodio algunos cambios que ha tenido el chico de cara a las próximas 5 temporadas. Aquí, como pueden ver, lo tenemos. Ethan Mbappé tuvo esta temporada un crecimiento de 5 unidades, MCO, como ya saben, edad 20 años y tuvo algunos cambios físicos, ha decidido soltarse sus trenzas y ahora tiene el cabello suelto, ¿no? Aparentemente le gusta su afro, pues yo no le veo ningún problema. Dejémoslo así. Para esta temporada está un poquito ya más alto y un poco más de peso, pasó a 72 kilogramos, venía de 67 o 68 creo que era, y de unos 77 de estatura, bueno, no recuerdo, unos 76. Ahora ya está en 1.78, es un chico bastante alto. Su valor actual es de 118 millones. Vamos a retomar la historia justo donde la dejamos, muchachos, que fue aquí, como dije, estábamos finalizando la temporada 25-26 y vamos a iniciar a la 27-28, que sería la sexta temporada. Y una vez nos llegue propuesta de algún club, porque este señor está en transferibles, una vez nos llegue una propuesta, vuelvo con ustedes. Veamos. Tenemos la primera, chicos. Durante el transcurso de la temporada hubieron propuestas, pero bueno, quisimos jugar esta temporada en el Paris Saint-Germain, pero para esta ocasión tenemos propuesta y a estas sí les vamos a prestar atención. Como pueden ver aquí, tuvimos una del Chelsea que la verdad no la vi por simulón, por haber hecho el simulón. Aquí nos dicen que el Barcelona está interesado, bueno, es un equipo grande, creo que estaría fantástico, en comprar el jugador, pero ojo, chicos, miren que aquí nos dicen que tenemos que pedir entre 156 y 229 millones. ¿Cuál es la condición para venderlo? La condición para venderlo es que a partir de ese 156, en base a ese 156 vamos a pedir el 30% de lo que cueste, es lo mínimo que en lo que lo vamos a entregar. El 30% de 156 millones es 46 millones 900 básicamente, 50 millones, eso sería, o sea que el valor que estaríamos dispuestos a dejarlo es en 206 millones, mínimo 206 millones. Si dan los 206 millones, obviamente lo vendemos. Esas son las condiciones para poderlo vender. El equipo que esté dispuesto a pagar el 30% por encima o más, obviamente, pues se llevará al chico. Así que vamos a la negociación. ¿Será este el equipo que se lo lleve? Por Dios santo, es un gran equipo, pero no estoy seguro, muchachos, que es lo máximo que se puede pedir. Vamos a pedir 225, así, a ver, mínimo 206 millones. Wow, 186 millones es lo mínimo que piden, no señor, es lo que ofrecen, perdón, 215, lo mínimo que podemos son 206. Wow, lo aceptaron, no puede ser. ¡Ay, chicos! 215 millones, muchachos, 215 millones. Este episodio tiende a ponerse interesante, realmente, muy interesante. Tenemos que ir al Barcelona, pero antes de tomar esas riendas, tenemos Copa del Mundo. Y hay que tener en cuenta si nuestro muchacho está... Wow, miren, estamos en el grupo F, no ha jugado ningún partido Francia. Y por aquí me llega que el señor Kylian, jugador, está convocado. Miren, está Kylian Mbappé y también
también Mbappé. Los dos, así que vamos a ver qué sucede en Copa del Mundo, pero eso será ya en la próxima temporada. De momento esperemos la propuesta del Barcelona, porque al menos de momento, bueno, no ha llegado. Ya tenemos todo listo, esperemos que llegue la propuesta para la próxima temporada y la oferta y tengamos al Barcelona y lo podamos controlar. Veamos esa plantilla que me interesa saber cómo está. Temporada 26-27, tenemos Copa del Mundo. En este momento está obviamente participando Francia, ya veremos cómo van, pero de momento veamos la plantilla. Ya hemos tomado el control de este Barcelona, que en el momento su mayoría, bueno, la mayoría de los jugadores están de vacaciones, como pueden ver. Tenemos por ahí a Coutinho, podemos ver que tenemos a Isaac, Fati todavía está con nosotros, pero no veo a Pedri, tendremos que recuperarlo, bueno, ya lo veremos más adelante. Bien, tienen a Goretzka, tienen bastantes jugadores, me gustó mucho la defensa porque tienen a Upamecano y Konate, o Konate más bien, este señor también que suena para el Barcelona, creo. Aquí nos falta un extremo, bueno, dejemos a este señor de momento y luego le cambiaremos la posición porque nos sirve como el lateral izquierdo, pero necesitamos uno más potente para ayudarle. Por ahí tenemos a Edward como sustituto, también está Paul Pogba, increíble. Aquí tenemos a nuestro Mbappé que muy seguramente será titular porque Coutinho, bueno, 215 millones, ¿cuánto fue lo que se dio? Bueno, toda esa cantidad de dinero pues no es para ser suplente. Y por aquí tenemos más jugadores, tienen al Che, miren, para prestarlo, Collado también está por ahí para prestarlo, este William también, Mattenson, tienen muchos laterales derechos, realmente eso no me gusta. Veamos, wow, tienen a Bellerín también y Gavi todavía está con nosotros acá, bien, perfecto. Veamos qué sucede en el mercado de fichajes, pero primero veamos la Copa del Mundo. Wow, bueno, ya estamos en octavos evidentemente, pero México pasó mejor que nosotros, miren, con 7 puntos. En octavos, estamos en octavos y como pueden ver, Francia derrotó a Portugal. Si llega a semifinales, tomamos las riendas de la selección francesa. Los cuartos de final los hemos pasado perfectamente y estamos en semifinales, chicos. Estamos en semifinales. Tomamos las riendas de este poderoso equipo ahora mismo. En Nkunku, bueno, nuestro Konate o Liz también está por ahí. Meslier, que lo tenemos. Tenemos a Maignan. Perfecto. Mukiele, Kimpembe. Bueno, veamos si de esta manera podemos superar este partido contra Inglaterra, perdón, que en este momento se encuentra o tiene más bien cuenta con Kane, Foden, Mount, Jones, Bellingham, White, Tomori, Alexander Arnold, Shaw y Saka, increíble, Ramsdale como portero, chicos, veamos. En el partido 1-0 y somos finalistas. Vamos a disputar la primera Copa del Mundo. Esta se tiene en cuenta porque fue en el momento, fue para el torneo que convocaron a nuestro Ethan Mbappé. Por eso estamos, wow, le sacaron una amarilla a nuestro Mbappé. Tenemos que jugar esta final y tenemos obviamente que acomodar a este señor aquí, perfecto. Y no tenemos un jugador idóneo para esa posición, chicos. No lo tenemos, por ende voy a meter a Ethan. Y este señor vamos a ponerle un poquitín más de volante. Bueno, no, dejémoslo ahí, chicos. No tenemos más opción, la verdad. Aquí, a ver, si de pronto ahí. No tenemos más opción para esa posición, chicos. Bueno, está Olis, pero también es medio centro ofensivo. Y por ende, pues, hombre, prefiero meter a Mbappé, por Dios santo. Además que miren que su segunda posición es MC. Entonces va perfecto gracias a esa roja Tchouaméni. Pero tenemos la gran oportunidad. Chicos, Ultimate, todo perfecto. 19 de julio. Vamos a jugar contra España. La primera jugada... Perdón, no lo cambié. Bueno, en fin. La primera final de Copa del Mundo de esta historia, muchachos. Veamos qué pasa. Maravilloso el estadio, chicos. Bueno, no me gusta mucho realmente el grandioso, pero me gusta el hecho de que vamos a jugar una final, una gran final. Ahí está la Copa del Mundo que podría ser nuestra. Bueno, contra España, qué gran final, realmente, qué gran final. Podría ser nuestra esta Copa. Bueno, ya veremos, Ferran Torres no lo tenemos en nuestro club y no entiendo por qué. Ya lo vendieron, hay que buscarlo. También me gustaría traer a Adama Traoré. Bueno, en fin, ya veremos cómo mejoramos esta plantilla y veremos si se puede hacer algo fantástico. Ahí está. Wow, miren, chicos, miren cómo se pone esto, por Dios santo. La plantillita nuestra, Camavinga ya siendo gigantesco. Ahí está. Hay 2 Ethan Mbappé. Ay, chicos, qué loco esto. Ahí está Ferran. Por ahí creo que ese es Pedri, con su cara de 40 años. Este debe ser un canterano, este número 34, pero bueno, en fin. Himno de España. Wow, tienen a Soler. Muy bien. Y vamos al partido porque esto se puede poner complicado, chicos. Medias rojas, indumentaria azul para nuestro equipo francés. Azul oscuro, ¿no? Uy, miren cómo gambetea. ¡Y ¡Tana! ¡No!
Casi que no, chicos. ¿Será asistencia de Ethan? No lo sé. No lo sé, chicos. Lo que sí sé es que gol. Ahí está Mbappé abrazándose nuevamente. Estos dos chicos haciendo historia. Miren. Aquí fue. No. No fue asistencia de Ethan. Fue el jugador español que asistió para el gol. Miren a Mbappé, que por poco lo arruina. Por poco. Estuvo cerca de arruinar. Y en este momento, justo al minuto 14, Francia es campeona del mundo en 2026. Tiro de calidad, lo intenta Ethan. Lo intenta Ethan ahora con su afro. No puede ser, chicos. Lo intentó. Final del primer tiempo, muchachos. Final, no da más. La posesión, déjenme ver, la posesión es para nosotros. Y la calificación, a ver, el mejor es Kylian, evidentemente. Y Mbappé, nuestro Mbappé tiene 7.9. Es el segundo mejor puntuado. Ojo con el dato, es el segundo mejor puntuado hasta el momento en lo que va corrido de esta final de Copa del Mundo, chicos. No puede ser, chicos. Se empata esto. Minuto 59. No puede ser. Gerard. Un descuido, un pequeño descuido. Y aquí tenemos el resultado. Ahora se empata esto. Miren esto. Quedó completamente solo y definió perfecto. Definió muy bien. Uy, ahí va Kylian. Muy bien, muchachos. Este señor inició la jugada, justo este que tienen en pantalla. Adli, creo que es. Bueno, no me fijé. No tiene su rostro recreado, creo que no. Bien, inició la jugada aquí, miren. Y Kylian le devolvió el favor. Aquí está, perfecto. Definió limpio, definió magnífico. Y esto nos tiene ahora otra vez con la Copa del Mundo en el bolsillo. Otra vez. ¡No puede ser! ¡Bendito Dios! ¡Qué complicado es quitarles el balón cuando estás en Ultimate! Modo competidor activo y se hace dificilísimo otra vez Gerard. Miren acá, difícil, me baila. ¡Wow! ¡Qué baile total! Muy bien para definir Gerard. Moreno, creo que se llama Gerard, ¿no? ¡No! No puede ser otra vez hack-trick este señor, por Dios santo. Vamos con Upamecano. No puede ser, aquí como lo dejamos solo, miren. Coude pierde. Miren, le abrieron todo el campo. Le abrieron todo el paso para que Gerard, con un triplete, se lleve el tercer gol. Y ahora, después de ser campeones del mundo, ¡ay, Dios, chicos! No fue en esta ocasión. Celebra España y Francia se va triste a casa. Por poco, Ethan. Por poco se lleva esto. Pero bueno, en la próxima será, muchacho. En la próxima será. Continuemos. Superada la derrota del Mundial, muchachos. Bueno, vamos a continuar. Estamos en el Barcelona, como sabemos. Hemos hecho algunos cambios, algunas ventas. Ahí está, una venta, préstamos, los chicos jóvenes prestarlos, evidentemente, ¿no? Porque es el futuro del Barcelona. Ahí está este señor, no debí prestarlo, pero tiene 17 años y 83 de media, está bastante bien, pero cuando llegue va a ser titular muy seguramente. Bien, chicos, por ahí muchos préstamos, hemos vendido a Pogba, que no está en este proyecto, no está para este proyecto tampoco Coutinho, Bellerín, este señor japonés tampoco, Williams, bueno, pagaron la cláusula, dinero, Che también en préstamo, y por aquí hemos traído, bueno, no aparece aquí, aquí. Hicimos un cambio, un señor que se llama Chukwuemeka, Chukwuemeka, como sea. La cuestión es que ha llegado procedente de Aston Villa y hemos enviado para allá al señor Yukinara, que no tiene mucho futuro con nosotros. Va a ayudarle en uno que otro partido a nuestro Ethan Mbappé para no agotarlo demasiado. Partidos que no sean muy relevantes. Bien, vamos al final de la temporada. Chicos, había olvidado, menos mal me acordé aquí de que tenemos que mostrar el clásico del mundo, porque estamos con uno de los dos grandes de los, del fútbol, ¿no? El Barcelona, y pues tenemos partido primer clásico de esta temporada contra
el Real Madrid y como podemos ver por aquí dicen que, bueno, nuestro chico no anotó. No sé, no importa que no haya anotado, lo importante es que está participando. Todavía nuestro muchacho no está en estas estancias, pero muy pronto, muy pronto. Segundo clásico del mundo de esta temporada por liga, muchachos, no tuvimos más encuentros. Estamos en el Santiago Bernabéu y lo sacamos adelante 4-1. En la vida real fue 4-0, ¿no? ¡Qué bien! Primera temporada de Ethan Mbappé en la Liga Santander con el FC Barcelona. Chicos, 76 puntos, 10 por debajo del Atlético Madrid. Realmente estuvo, bueno, esta temporada no estuvo tan buena como quisiéramos. La verdad no conseguimos más títulos y lo más lejos que llegamos en Champions fue a semifinales, caímos 4-3 ante el Milan. En el goleo, pues difícilmente vamos a ver a Mbappé, pero en las asistencias sí lo tenemos. 10 asistencias en 35 partidos. Buena actuación para nuestro Ethan en esta primera temporada, adaptándose obviamente a esta liga, ¿no? Bueno, pues a nivel de goles, ocupó el tercer lugar en su club, miren, porque tiene 12 asistencias, chicos, como pueden ver, 49 partidos jugados, titular indiscutible, 11 goles, 12 asistencias, fue el tercero más goleador en la temporada Ethan, que ha cambiado de botines, como pueden ver. Pero bueno, en fin, son cositas agregadas, digámoslo así, su nuevo look. Veremos qué look tenga para la próxima temporada o si continúa con este. Veamos el rendimiento a nivel general en toda la temporada, chicos. Fue de 6.9, como pueden ver, también creció 3 unidades, está en 90 ahora mismo. Su mejor actuación fue en Liga Santander con 6.9, no mentiras, fue en Copa de España, 2 partidos 7.5, pero en Liga Santander estuvo con 6.9, significa que fue su gran actuación porque fueron 35 partidos. Interesante esto, chicos. Ethan Mbappé ha sido tal vez el fichaje más costoso hasta el momento del Barcelona, pero también es el jugador más costoso de su plantilla. 174.5 millones, un 10% de crecimiento. Le quedan 4 años de contrato, pero ojito porque tiene una cláusula de 336 millones. Ya saben que no lo negocié yo, lo negoció, bueno, el Barcelona solo. Por otro lado, podemos ver también que tiene el número 11, que no sé si se los había mostrado, por Dios. De esta manera hemos llegado al final de esta sexta temporada y de la primera de este episodio. Vamos a la siguiente y veamos qué pasa. Chicos, esta oferta me es muy tentadora realmente, pero es que solo lleva un añito acá, muchachos, pero realmente me tientan mucho porque el Liverpool me encanta para este club, para este chico, perdón, pero no, porque estamos hasta ahora iniciando en este club, ¿no? Segunda temporada de este episodio y séptima a nivel global, chicos, y el único movimiento financiero que hemos hecho es el de Cucurella, que ha llegado a la Barcelona porque necesitábamos un lateral izquierdo, chicos. Estábamos con un canterano como lateral izquierdo, aquí déjenme mostrar este señor Almeida, pero necesitábamos a alguien un poco más potente que nos ayudara ahí. Quería traer de pronto de nuevo a Pedri, pero bueno, yo creo que Goretzka todavía nos rinde bastante bien. Y pues De Jong está todavía con 30 años. Vamos al final de la temporada. Chicos, haciendo simulón, olvidé mostrarles el clásico del mundo, pero volvimos a empatar. Primer clásico por liga y volvimos a empatar, muchachos. ¡Qué loco! Todavía no aparece nuestro muchacho entre los favoritos al Balón de Oro. Nuevo superclásico, pero por Supercopa. En este sí tuvimos enfrentamiento. A ver, sí, lo sacamos adelante. Yo dije que no habíamos ganado y sí, le pegamos una goleada al Real Madrid en la temporada anterior. Chicos, voy a tener que renegociar el contrato de este señor porque como pueden ver han accedido a pagar la cláusula de los 360 y tanto millones. A ver, por aquí está contactado por, ver ofertas. Está contactado por el City, como pueden ver, han aceptado, pero bueno, no, nosotros no podemos dejarlo ir, por Dios, me hubiera gustado que va a tocar renovar este contrato, dejarlo con nosotros porque lo necesitamos, realmente lo necesitamos acá. Extendamos el contrato un año, tiene 3 y 6 meses, cláusula de 500, sí señor, vamos a dejársela. ¡Ah, wow! La rechacé que iba a decir, iba a dejársela de 600 millones, pero bueno, démoslo sin cláusula para no tener que preocuparnos porque se nos vaya. Esto es un chiste, muchachos. Nuevamente se interesó el PSG por él. Bueno, aquí está, ya la vimos. Y un equipo chiquitín, miren, un equipo chiquito, pero es que ya en el estatus que le está, pues no es idóneo dejarlo. Y no se puede porque un jugador solicitó ser transferido. No puede ser, no lo había notado. ¿Pero por qué? No sé qué hacer ahí, chicos. ¿Por qué se quiere ir si es titular, si está haciendo las cosas bien, si el equipo está a sus pies básicamente? Mírenla aquí, estadísticas, 31 partidos jugados, 9 goles, 7 asistencias, lleva un muy buen promedio. No entiendo entonces. Bueno, supongo que estos resultados son los que a Ethan no lo convencen, no ha logrado ser campeón de liga. Tal vez eso lo tiene incómodo. Por
Aquí tenemos Supercopa de España. Olvidé mostrarles un clásico, creo que lo empatamos. Volvimos a quedar en el camino de la Champions. En semifinales caímos 4-3 ante el Atlético de Madrid. Vaya, esta temporada tal vez el poco ánimo de jugar de Ethan lo ha dejado en el lugar número 13 de las asistencias por liga. Ha quedado, como pueden ver, aquí justo en el segundo lugar como goleadores. Interesante este dato realmente. 29 goles para Isaac, pero bueno, nuestro Ethan tiene 53 partidos jugados, 18 goles, 11 asistencias. Brutal, brutal, brutal. Chicos, pues no sé si quiere ir. Veamos que por otro lado creció 3 unidades en toda su valoración global y tuvo un promedio interesante de 7.0, 8.4 por Supercopa. ¿Fue su mejor actuación? No, la mejor actuación, bueno, sí fue pero la mejor sería en Liga Santander, ya que tuvo 38 partidos y 7.1 de promedio. 7.0 en promedio de toda la temporada, chicos. Bueno, no sé realmente qué va a pasar con el futuro de este muchacho, ya que no quiere estar. Sigue siendo el más costoso, tiene contrato todavía por 3 años. Como pueden ver, 231.5 millones, un 20% de crecimiento. Y estoy intranquilo con este señor. No entiendo por qué se quiere ir. Bueno, si se quiere ir, ya veremos qué pasa en la siguiente temporada, en la cual vamos a ver si llega alguna propuesta interesante, aunque han llegado muchas. Olvidé mostrarle las de esta temporada, que hasta el Real Madrid estuvo interesado. Pues ya veremos qué pasa. Inicia esta tercera temporada y octava a nivel global y tenemos para este 2028 un torneo, bueno, Euro 2028, me imagino que se llamará así, o digámosle campeonato europeo. En este momento en cuartos de final ha avanzado Francia, donde está invitado obviamente nuestro muchacho, pero tomaremos las riendas del club si llega a la final. Por otra parte, sabemos de sobra que este señor se quiere ir, no lo entiendo todavía, pero bueno, llegó una propuesta que a mí me interesa muchísimo y es del Liverpool. A ver, ya saben la regla para poderlo vender, tienen que pagar 30%, el 30% por encima de, en este caso, 309.7 millones. Si pagan, eso vendrían a ser más o menos 3 por 3, 9, 390, unos 400 millones, así mal hecha la cuenta. Mínimo, vamos a dejarlo en 400 millones como mínimo para que se vaya. Inicialmente vamos a negociar, dice que 452, vamos a pedir eso, a ver, 454, perdón, y ya veremos si Jürgen está, Klopp, más bien, está dispuesto a pagarlos. Vamos a dejarlo en 400, de acuerdo, esta negociación, 317 por Mbappé, no señor, esto no le veo bueno, si no lo aceptan, esto es, lo siento. Esta es nuestra oferta final. No perdamos el tiempo, chicos, porque realmente no hay nada que hacer. Ellos no están dispuestos a dejar los 400 millones. Ahora vamos con la competencia directa de este club. A ver si se animan, ¿no? Aquí va la nueva negociación. El Real Madrid está interesado, pero no voy a pedir los 450 porque realmente creo que asustamos al rival. Vamos a pedir 427, mínimo en 400 millones se vende. Veamos si el Real Madrid acepta. Lleguemos a un acuerdo. Tú, no. Esto está difícil. Precio nuevo. La verdad es que tenemos que venderlo sí o sí porque este señor no tiene intención de quedarse. No va a estar a gusto y probablemente no va... ¡Wow! Sí aceptaron de una, creo que me bajé mucho, pero bueno, es lo mínimo en lo que se podía vender. Entonces en 404.6 millones se vende Ethan Mbappé. Chicos, lo siento. Bueno, igual no lo iba a jugar como tal, lo iba a simular el partido, pero bueno, aquí podemos ver que este Ethan es el mejor de Europa, al menos con su selección. Aquí vemos que el goleador fue Mbappé, pero muy seguramente debe ser Kylian, ¿no? Como mejor asistente de ese torneo no tenemos Francia, tenemos a Mbappé también en el lugar número 9. Bueno, ¿será él? Bueno, ahí me quedo con la duda, chicos, porque no estoy seguro. Ya hemos tomado las riendas de este Madrid, que ahora mismo lo encontramos de la siguiente manera, chicos, con este señor belga. Tenemos también por aquí a Kulusevski, que bueno, eso ya nos promete, eso es garantía de buen tridente, ¿no? Junto con Vinicius, que continúa. Ya de momento creo que no voy a traer jugadores, me gustaría traer de nuevo a Rodrigo, me gustaría de pronto traer a Kylian, no sé, bueno, ya veremos, pero no queremos que el señor Mbappé juegue a la sombra de su hermano, ¿no? Por eso salió del Paris Saint-Germain. En fin. Bueno, claro que no juegan en las mismas posiciones, así que bueno, ya veremos. Por aquí también tienen a Sterling, Scarlett de cara al futuro, por eso tampoco es tan necesario traer a Scarlett con 23 años. Y tienen a Harry Kane irá de 20 porque ya en este momento tendría 35, sí señor. Scarlett de cara al futuro para que le ayude en la como DC.
entonces no la veo la necesidad. Este señor también yo creo que ya está de salida, 33 años, que le ayude a Vinicius esta temporada. Por aquí tenemos a Ulis, Felipe, tenemos una plantilla interesante, algunos jugadores para vender, como Mayoral, como Vallejo, como Vázquez, incluso Isco. Bien, con esta plantilla veremos si este chico consigue una Champions, veremos si consigue la Liga, porque en el Barcelona no lo logró. Así que vamos al final de la temporada. Evidentemente con 93 y 22 años de edad, nuestro muchacho será titular. Ojo, que tiene también de compañero a Lucas Paquetá. Opa, ahí, mírenlo ahí. Perfecto. Finaliza este mercado de fichajes, chicos, con un pequeño movimiento, porque por desgracia pagaron la cláusula de uno de nuestros centrales, más exactamente Eder Militao, 30 años, pagaron 200 millones, bueno, casi 200 millones, por desgracia no logré retenerlo, y he tenido que traer a Ignacio, que para estas estancias es de los mejores centrales que podemos encontrar, además que lo encontré por la mitad del precio, ¿no? O sea, por 95 millones, entonces creo que está bien, no por la mitad de su valor global, porque vale 73, me refiero a la mitad de lo que se recibió por este señor. Hemos vendido también a Harry Kane, que ya tiene 35, Mayoral, jugadores que no van a tener oportunidad con nosotros. Faltaron varios por ahí para vender, chicos, pero de momento vamos al final de la temporada lentamente, muchachos, a ver qué sucede. Tenemos primer clásico del mundo, chicos, pero esta vez estamos obviamente del Real del lado más bien de la Casa Blanca, y caemos 3-1, Gabe, Isaac, hasta Upamecano nos hizo gol, qué mal. Números interesantes para nuestro muchacho, por Dios. Aún así, miren, no sigue, no está. Tienen un jugador del París, no sé quién es el de la parte izquierda de la pantalla, pero bueno, Mbappé está por ahí, su hermano todavía está en el Paris Saint-Germain. Nosotros todavía no podemos aspirar a Balón de Oro. Segundo clásico, esta vez de visita y por liga, evidentemente, el cual lo sacamos adelante, pero no goleamos. Qué mal. Chicos, al parecer el cambio de Ethan fue acertado, porque se quedó en un equipo que sí gana ligas. En este momento Real Madrid, 88 puntos, campeón de la liga. Wow, también tenemos Champions, vamos con doblete, no tuvimos más títulos en casa. No puedo creer esto, es increíble que Mbappé sea... Y este es nuestro Mbappé, este no es Kylian. Por Dios, goleador de la liga, y es un medio centro ofensivo, ¡qué loco! Inclusive le quitó el puesto a Vinicius, porque está Vinicius más como mejor asistente. Pero esto es una locura, chicos. Mbappé siendo goleador. Ethan Mbappé definitivamente estaba de acuerdo. Bueno, estaba seguro de su cambio al Real Madrid. Estaba convencido que iba a ser la mejor opción. Lo digo por él, ¿no? Bueno, por Champions el goleador sí fue Mbappé también, pero su hermano, y en el segundo lugar Mbappé. Vaya que me estoy antojando de traerme a Kylian. Evidentemente esto lo ubica como el mejor de la plantilla, nada que hacer, sin lugar a dudas. 54 partidos, 39 goles, 10 asistencias. Estuvo mejor haciendo goles que asistencias, por Dios, qué locura. Veamos, tuvo un crecimiento de 3 unidades, ahora mismo un promedio de 7.7, qué locura, 7.8 por Liga Santander, eso a nivel global. Fue el mejor puntuado del equipo, claro que sí, evidentemente, 7.6 para Vinicius, pero fue el mejor, muchachos. Ahí está, brutal. Jugador que ahora mismo no entiendo, cambiar de uniforme, vamos, no entiendo por qué tiene el 8, pongámosle el 10, a ver, dejémosle el 10, a ver, creo que es un buen número para él, no entiendo por qué tiene ese número. Bueno, es todo esto en su primera campaña. Ahora veamos en lo costoso, bueno, el valor más bien, 267 millones su valor financiero, tuvo un crecimiento del 9%, el francés, le quedan, wow, no me había fijado, y el Real Madrid le puso una cláusula de 700 millones, qué loco, 3 años de duración, el contrato, le quedan 3 años de contrato, y pues perfecto, nuestro jugador más costoso realmente la está rompiendo con su look. Veamos qué pasa en la siguiente temporada, porque esto tiende a ponerse interesante, chicos. En comentarios este fichaje sonaba mucho. Primero decían que, bueno, que sería genial que Ethan llegara al Real Madrid, y luego también dijeron que sería fantástico ponerlos. Pues he decidido reforzar este equipo y convertirlo definitivamente en el más caro y en el mejor del mundo. Con Kylian Mbappé e Ethan Mbappé creo que estamos sobradísimos, muchachos. 333 millones, pero eso no nos incumbe. Perdón, me salí, no quería salirme, y hemos salido de nuestro delantero centro, un gran delantero también. Miren, ahí está, ha sido vendido por 164 millones. De esta manera vamos a darle inicio a esta temporada, que ya ni recuerdo cuál es. Vamos al final de la misma, vamos a diciembre, a ver si de pronto ganan algún Balón de Oro, por Dios santo. Clásico del mundo para esta temporada, con Kylian e Ethan Mbappé a bordo, muchachos, y perdemos.
¿Quién será el jugador del año? Bueno, tenemos... No sale nuestro muchacho. No sale aún. Segundo clásico del mundo, esta vez en casa por liga. ¿Será que lo sacamos adelante? No puede ser 1-0, 1-1, perdón. Isaac Mbappé. Esta temporada no estuvo tan buena. Caímos al segundo lugar, 82 puntos. La verdad complicado porque teníamos a Kylian, ¿no? Supercopa de España, bueno, al menos un título. Increíble, pero caímos en la Supercopa de Europa contra el Atalanta. Y en la Champions hemos quedado en cuartos de final, eliminados por el Liverpool 2-1. Y aquí llega la pregunta del $1.000.000. ¿Cuál Mbappé será? Bueno, sí, creo que somos nosotros. Fíjense en la E. Tiene la tilde la tiene como hacia la izquierda y la de Mbappé va hacia la derecha. ¿Ve? Hasta ahora lo había notado. Mbappé, Kylian debe ser ese, quedó en el lugar número 10 con 15 tantos. Bueno, debe ser un tema de adaptación porque tiene que hacer más goles supongo que su hermano. Pero bueno, su hermanito ha quedado con 20 goles en 38 partidos. Fantástico, recuerde que ya está adaptado a esta liga, ¿no? Como asistente, Vinicius en el segundo lugar. Por ahí que tenemos a Mbappé, pero el hermano, el mayor más bien, con 7 asistencias en el octavo lugar. Por Champions tenemos a nuestro Mbappé en el cuarto lugar. Como asistente, no, por ahí no hay nada. Evidentemente, lo que digo, chicos, la tilde hacia la izquierda significa Ethan Mbappé. Hasta ahora caigo en cuenta en ello. Bueno, creció solo una unidad, ya tiene 24 años. Como pueden ver, 54 partidos, goleador absoluto. Es increíble que este señor sea el goleador, no lo puedo creer. 28 goles en los 54 partidos que jugó y 14 asistencias. El mejor asistente fue Vinicius, pero a nosotros nos fue bastante bien, como pueden ver. Una unidad de crecimiento y un promedio de 7.3, un poco más bajo que la temporada anterior, pero bueno, es un buen promedio, bastante bien en Champions y también en Supercopa de Europa. Fantástico. Su hermano, bueno, quedó en el segundo lugar ahí con 98 de media. Bueno, fantástico también, 7.4, mejor promedio incluso. Pero es que es Kylian, por Dios, tiene 31 años. Por aquí vemos que el más costoso es nuestro, sigue siendo nuestro muchacho, 283.5 millones, 6% de crecimiento, le quedan 2 años de contrato. Como pueden ver, 450,000 de salario. Es mejor el salario de su hermano que llega por 660,000 y tiene 222 millones de costo. Bueno, así son los negocios, muchachos. De esta manera llegamos al final. Esta vendría a ser la cuarta y la novena a nivel global, ¿no? Temporada. Vamos para la última de este episodio. Termina este mercado de fichajes, muchachos, 10ª temporada. Hemos prestado a este señor porque se sentía un poco incómodo. Tenemos a Fink, tenemos uno por ahí. Pues bueno, vamos a dejarlo que vaya. Tiene 25 años, está fantástico, pero regresará con más ánimo. Vamos al final de la temporada y veamos qué sucede. Primer clásico del mundo, muchachos. Veamos a ver si lo podemos sacar adelante. No, estos clásicos empates y más empates. ¿Quién será? Nada que aparece nuestro muchacho por aquí. El Barcelona arrepentido de dejar ir su muchacho. Miren, aquí están ofreciendo a Thiago Almada, buen ofrecimiento, pero no. Ni se compra ni se vende. Perfecto, recupera la liga el Madrid y esto hace feliz a nuestro Ethan. Nos quedamos sin Champions, muchachos, y sin ningún otro título realmente. Bueno, en el goleo le fue mejor a Vinicius, como pueden ver. Nuestro Ethan quedó en el 5º lugar, pero sí fue el mejor asistente. Por Champions no se consiguió absolutamente nada. Aún así, Ethan sigue siendo el mejor del club a nivel de la temporada, ¿no? Como podemos ver, 54 partidos, titular indiscutible, 26 tantos, 14 asistencias, estuvo por encima de Vinicius, aunque en las asistencias estuvo Vinicius, ¿no? Por otro lado, no tuvo crecimiento, estuvo estancadillo para esta temporada y tuvo un promedio general de 7.4 durante toda la temporada. Realmente fantástico lo que hizo el muchacho, pero bueno, en fin, creo que estuvo más bien no tan fantástico realmente. Sigue siendo incluso más costoso que su hermano, 273 millones de euros, como pueden ver. Lastimosamente cayó un 4%, le queda un año de contrato. Esto, bueno, ya veremos qué sucede, chicos, porque este muchacho está sencillamente fantástico y para esta ocasión no tenemos final, no tenemos nada que apostar o nada que jugar más bien, chicos. Entonces, de esta forma, simplemente nos restaría mirar, ojo, chicos, mirar cuál es el resumen de lo que se ha hecho estas 5 temporadas, ¿no? Y ver realmente qué fue lo que consiguió este muchacho, que en este club le está yendo bastante mejor, pero bueno, esta vez nos quedamos sin Champions, no miramos en qué parte de Champions quedamos, pero bueno, en fin, ha conseguido más títulos acá, está cerca del Balón de Oro, muy posiblemente, pero al menos no de momento.
Vamos al resumen. Tenemos ligas para estas 5 temporadas. Conseguimos dos Supercopas de España. También conseguimos una Champions. Nos regaló sorpresivamente 122 tantos en estas 5 temporadas, muchachos. Asistencias tuvo 61. Goleador, bueno, fue goleador en 2 ocasiones y por liga, no lo olviden. Y también, como pueden ver, fue el mejor asistente en una ocasión. Su valor actual es de 273 millones, muchachos. Partidos jugados, bueno, lo tendremos en cuenta para la próxima historia. De momento vamos a dejarlo hasta aquí, chicos. Estos han sido los títulos. Ya en el siguiente episodio finalizará esta historia y ya veremos lo que haya hecho en toda su carrera, muchachos. Sin más, yo me despido. Espero les haya gustado el video. Espero lo comenten, dejen un poderosísimo like y en el comentario fijado me dejen su próximo jugador para la próxima nueva historia. Nos vemos en el próximo. Adiós.